Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Una gran multitud se reunió a su alrededor y se quedó junto al mar. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia: mi niña está en las últimas, pon las manos sobre ella para que se cure y viva. Jesús se fue con él. Acompañado de mucha gente, llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: tu hija se ha muerto, ¿para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír a los que habían hablado y les dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo: ¿qué alboroto y qué llanto son estos? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Pero él lo echó fuera a todos y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo: Talita cum, que significa contigo hablo, niña, levántate. La niña se levantó inmediatamente y comenzó a caminar. Tenía 12 años. Y se quedaron totalmente admirados. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy no estoy muy bien de salud. Me he levantado de la cama para dar esta misa. Aparte que soy muy triste porque el cuarto de mis familiares acaba de fallecer. Y empiezo con la primera lectura, ¿no? Que es la respuesta de Dios. La muerte no viene de Dios, la muerte entra por el pecado. Dice el libro de la sabiduría: por la envidia del diablo y los que son como él. Porque nosotros hemos nacido para la inmortalidad. ¿Sí? ¿Eso qué significa? ¿Que no vamos a morir nunca? No, nuestra vida terrena acaba. Hoy acabó la vida terrena de mi primo Manuelito. Es que eso no es la muerte. La muerte es la ausencia de Dios. Por eso hay gente que está muerta estando vivo. Y por eso hay gente que no ha muerto nunca y no morirá nunca, porque está junto a Dios. No se confunda. O sea, no es que no vamos a morir, sí, mañana moriré yo, pasado usted. La muerte es la ausencia de Dios. Recuerde, porque hemos nacido para la inmortalidad. Dios nos ha creado para la inmortalidad. ¿Cuándo entra la muerte? Por la desobediencia de Adán y Eva, ¿no es cierto? Por el pecado, por la envidia de Satanás y de los que son como él. Libro de la sabiduría, Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. Entonces no se confunda. No podemos morir físicamente, por supuesto. La vida física llega a su término. Claro que sí. Y la tristeza es legítima. Claro que sí.
Las lágrimas son legítimas, claro que sí, pero no nos confundamos. La muerte eterna es la ausencia de Dios, la ausencia de Dios. Recuerde, y hay alguno, pase la voz a su familiar, a su padre, a su amigo, que viven sacando a Dios de la vida. Entonces están muertos. Y los muertos huelen mal. El libro de la sabiduría es claro. Y nos aclara también porque hay algunos que creen. Primero, algunos creyeron que no iban a morir nunca. Y segundo, algunos le dicen muerte al término físico. No, al término físico no es muerte. La muerte es la ausencia de Dios. Quinta vez que lo digo. Y uno puede estar vivo, puede estar caminando por la calle y estar muerto porque está en pecado. Hay gente que está en pecado años. Hay gente que ha hecho cosas que hasta el mismo demonio se escandaliza y camina alegremente por la calle sin ruborizarse. La segunda lectura de la segunda carta a Corintios nos habla claro de que tenemos que ser generosos con los pobres. Y esta parte no le gusta mucho a los cristianos, ¿no? Porque los cristianos son más de pedir, recibir, y no de dar. Para dar somos bastante mezquinos, damos ahí lo que sí. Y cuando uno come, ¿no? Se quiere darme el plato, le dejo un poquito para la vergüenza, dicen. Pablo le habla a la comunidad de Corintios y le dice, si la comunidad se ha destacado en tantas cosas, ahora estánquense por ser generosos, sobre todo con los más necesitados. Entonces, no existe, escúcheme bien hermanito, no existe cristianismo mirando a otro lado de los pobres. No existe cristianismo desentendiéndonos de los pobres. Y no estamos hablando de política. Esos son los más detestables porque ellos usan a los pobres, no los quieren. Cuando tú escuches hablar mucho a una persona de pobres, preocúpate. Preocúpate, eso decía mi maestro Luis. La persona que habla mucho de pobres, preocúpate. De ese compadre, preocúpate. De los pobres no hay que hablar, hay que amarlos. Y todos los días tenemos las pruebas de la gente que vive a costa de los pobres. Habla mucho de los pobres, pero no mueve un dedo por ellos. Los utiliza, los engaña, se burla de ellos. Voy a volver a repetir 3 veces que lo repito. No se puede ser cristiano despreciando a los pobres, mirando a otro lado, no atendiendo. Entonces yo me hago el tonto, me hago el loco, escucho mi misa, sí, pero cuando se trata de colaborar con el hambriento, con el sediento, con el que no tiene casa, con el extranjero, con el migrante, con el enfermo, con el que está en la cárcel, ahí miro para otro lado. El cristianismo es clarísimo. Por eso los curas no deberíamos predicar mucho, porque se ensucia. Vas a estar atento nada más a la lectura. Es clarísimo. O sea, el padre, yo cuando predico, yo digo, Señor, que no la vaya a ensartar, que no vaya a confundir tu palabra. Sí, está clarísimo. Clarísimo. Sean generosos con los más pobres, lo dice Dios. ¿Qué hay que discutir ahí? ¿Qué hay que explicar ahí? A ver, algunos, sobre todo los que son medio filósofos, medio, yo analizo las palabras del Palelalo. A ver, ponme ahí. ¿Qué hay que explicar? A ver, ¿no está claro que tenemos que ser generosos con los pobres? ¿No lo dice Dios? ¿Qué hay que explicar?
Porque hay gente que gasta dinero en muchas cosas superfluas, en tonterías, en vanidades. Y todo eso está dotado, amigo. Porque el juicio final será, tuve hambre, me diste de comer o no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber o sí me diste. Fui forastero y me trataste mal o me hospedaste. Estuve desnudo y tú tenías 70 pares de zapatos y 50 vestidos y no me diste nada. O sí me diste. ¿Ves? Estuve enfermo o en la cárcel y tú no viniste a verme. O sí viniste a verme, ¿viste? Ese es el juicio final, si nosotros ya sabemos lo que va a pasar. ¿Y cuándo va a ser el juicio final? No, párate, que el terremoto fuerte, no te preocupes, el juicio final es cuando te mueres. ¿Qué te importa que el juicio final sea de aquí a 5.000 años si tú ya no vas a estar? A ver, ¿qué te importa cuando se acabe el mundo si tu juicio final es cuando mueres? Y puedes morir hoy en la tarde o de aquí a 70 años. Puedes morir hoy en la tarde o de aquí a 70 años. Preocúpate de tu juicio final, ¿no? ¿Cuándo se va a acabar el mundo? ¿Y qué nos interesa cuando se va a acabar el mundo si ni nosotros ni nuestra familia va a estar? Clarito, la carta de Corintios, ¿sabes? Aquí todavía no veo a nadie que me conteste esto, que ya son medio filósofos, que me interprete esa palabra de Dios. No hace falta interpretarla, hay que cumplirla. Y luego viene el Evangelio de Marcos, que precisamente toca el tema de ahora, ¿no? Uno se muere cuando Dios está lejos de él, cuando tiene a Dios en su vida. Dios quiere la vida, por lo tanto, los cristianos amamos, defendemos, propagamos la vida. No puede haber un cristiano que sea a favor del aborto, de la eutanasia, de la pena de muerte. Son cosas incompatibles, hermanos. Y hay cristianos, por ejemplo, que han abortado, que han aconsejado que aborten y no se han confesado. ¿Tú crees que esto es una broma? ¿Tú crees que se perdona ese pecado, como decía Arjona, un Padre nuestros, el asesino no revive a su muerto? ¿Y quién te ha dicho a ti que a los que abortan o los que asesinan le damos penitencia de 13 Padres nuestros? A ver. Y cuidado, porque ahora con el cuento de la pandemia, nadie confiesa, ya está superado eso, padre. Así. Yo creo que más que nunca tenemos que pedir perdón a Dios. Yo pensé una pregunta ya para terminar, porque no me siento bien. Y si la vida es tan importante, yo me hago la pregunta, ¿qué sentirán las personas que le quitan la vida a otros? ¿Qué siente una madre cuando aborta, por ejemplo? ¿Qué siente una persona cuando asalta a alguien y la asesina? ¿Qué siente alguien que mata todos los días a las personas con su mal genio, mal carácter, hablando mal de las personas? Porque hay muerte espiritual también. Hay gente que ha hablado calumnia de las personas, que han matado su fama para siempre. ¿Qué sentirán estas personas? A ver. ¿Qué sentirán aquellos que atentan contra la vida de otros, ¿no? Estos papás, por ejemplo, que no mantienen a sus hijos y
Atentan contra su vida todos los días. Y puedo seguir, pero yo lo pensé hoy, ¿qué sentirá esta gente? Yo una vez dando una charla ante una psicóloga que defendía el aborto, yo sentía miedo de estar a su lado, de verdad. Sentía miedo de una persona que es capaz de hacerle daño a otra. Y sentía miedo de una persona que es capaz de defender eso. Porque hablaba bien la tía, ¿no? Estábamos en una universidad, en un debate, de que sentía miedo. Yo decía, y esta persona que es capaz de aceptar que se mate a otra, esa persona que es capaz de darle consejos a otros para que maten a otra persona, qué miedo. Nunca has sentido miedo tú, yo sí, de estar sentado al lado de una persona que asesina personas. Yo me acuerdo hace muchos años ya en Ayacucho, mataron a personas muy queridas para mí y yo tuve que ir a acompañar a la deuda. Fue una desgracia, ya se lo contaré algún día. Y nos llevaron a la comisaría para reconocer si esa era la persona que había asesinado a dos personas. Y yo fui con la muchacha que se quedó sola y estábamos, no sé, yo estaba aquí y el asesino estaba en donde está mi afiche. Y yo empecé a temblar, fíjate, porque da miedo estar al lado de gente que asesina personas, que favorece la muerte de otras. Cuidado con esto, compadre, que salgamos a la calle, matemos a la gente, venga de donde venga. Eso. Termino, porque no quiero malograr la claridad de la palabra de Dios. Resumo el libro de la sabiduría. La muerte no viene de Dios, no te confundas. ¿Eh? La muerte entra por el pecado del hombre, por la envidia de Satanás. Y la muerte no es el término físico, la muerte es la ausencia de Dios. Por eso uno puede estar muerto estando vivo. La segunda lectura más clara todavía, ¿no? Corintios, sean generosos con los pobres. No hay cristianismo, no existe cristianos que miran de costado cuando hay pobres. Y líbrense, pídale a Dios que los libre de ser. De la gente más detestable que existe en el planeta son aquellos que usan a los pobres para su conveniencia. Si hay gente detestable, es esta. Gente que no hace nada por los pobres, pero habla todos los días de él. Y cuidado, que hay varios curitas así, varios monjitas así, varios políticos así, varios padres de familia así, varios, etcétera, 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 así. Los pobres no se habla, a los pobres se les ama. En el Evangelio Jesús devuelve la vida, porque Jesús no vino para que la gente muera. Jesús vino para darle la vida. Y mira cómo se ríen, ¿no? Siempre se ríen. Ayer en la lectura, ¿no? Se reían de la promesa que Dios le hacía a Abraham. Se reían porque no creen en el poder de Dios. También nosotros nos reímos hoy, ¿no? Esta lectura, bueno, ya pues, padre, resurrección del siglo XXI, ya pues cuénteme una apaches ahora. También ahora nos reímos, ¿no? Igualito. Y sin embargo el poder de Dios continúa. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bendición para tu familia.